¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Paola Moreno, bienvenidos a Plano Detalle desde uno de los teatros más hermosos que tiene la ciudad de Lima, el Teatro Segura. Nuestra invitada es una férrea investigadora de la música latinoamericana, gestora cultural y compositora, ganadora de 3 premios Grammy Latino y en la actualidad es la mejor cantante poética. Me encantaba la música y yo escuchaba el primer clink de la guitarra y salía disparada, dejaba el juego en donde estaba y me iba a donde estaba sonando la guitarra. Cantarle a la mujer y decirle mapa de música, claro del río, fiesta de fruta, qué cosa más bonita. No es solamente la letra, es cómo esa intérprete tiene la letra, cómo le llega, cómo le hace un espacio fuera de lo humano, de lo real, de lo maravilloso. Dime sorongo y dime sorongo, que lo que el blanco tiene de negro, que lo que el negro tiene de Congo. La felicidad que me embarga el día de hoy es una que casi me deja sin palabras, porque es para mí todo un honor conversar con Susana Baca. Susana, bienvenida a Plano Detalle. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. ¿Cómo estás? Mira, las gracias a ti porque me permite estar con tu público, con tu gente de Plano Detalle. ¿Hay algún lugar, contenta Susana, de estar aquí. ¿Hay algún lugar más mágico para un artista que el escenario? Es el lugar. Y bueno, este escenario me trae el recuerdo de hace como 40 años cuando me presenté aquí, precisamente. Eran los inicios de mi carrera, todavía era una jovencita, ¿no? Ahí. ¿Y esas emociones que te embargaban en ese entonces son las mismas que tienes ahora? Sí, las mismas. El mismo temor. Tú sabes que hay un temor entrar al escenario. Cuando estás ahí en las piernas para entrar, sientes algo muy terrible, como un pánico. Y yo me acuerdo haberle dicho a una amiga mía, una amiga bruja, que le digo, ¿no me puedes hacer algo para no tener este miedo a la escena? Y entonces me dijo, para eso no hay nada. Ese temor es necesario. Pero es un temor que desaparece una vez. Claro, cuando ya entregas, ¿no? Cuando entregas y la gente, sientes cuando la gente responde a esa entrega tuya, ya ahí se establece una relación tan mágica, tan linda, tan llena de vida que ahí está el teatro. Imagínate la cantidad de energía que tienen los teatros. Es verdad, es verdad. Y hay algo que siempre he visto en tus presentaciones, suele salir descalza. ¿Tiene un significado especial? Lo que pasa es que me han hecho esta pregunta otras veces y yo lo único que siento es que al sacarme los zapatos me libero, siento una liberación. Y era cuando niña, mi madre tenía que irse a trabajar, me dejaba en la casa y todo, y entonces yo era el momento en que me sacaba los zapatos y caminaba por toda esa casa descalza, adoraba el verano porque podía andar sin zapatos por donde sea, y entonces era una liberación. Y esta liberación la siento al ingresar al escenario sin zapatos y empezar el concierto. Esa niña
todavía permanece entonces. Todavía permanece la niña. Hablas de la conexión y tienes una conexión muy cercana con el mar y con un muelle en concreto, que es el muelle de pescadores de Chorrillos, donde te criaste, donde naciste. Sí, ese lugar que está toda mi historia de niña, ¿no? De querer volar, de querer volar como las gaviotas, ensayar a volar, menos mal que me tiré de una altura razonable y solo me raspé las piernas y me herí las piernas, pero ese lugar yo regreso muchas veces. De hecho, vivo en Cañete, pero cuando vengo a Lima me quedo ahí en Chorrillos y puedo ver el mar de Chorrillos, ese muelle de pescadores, cuando yo iba de niña y los pescadores me regalaban pescaditos. Así de generosa la gente, ¡ay, la Chuchita, la Susanita! Y me regalaban pescaditos. Un muelle que se ha transformado muchísimo a lo largo de los años, pues, pero que todavía tiene una magia. Tiene su encanto. Tiene su encanto. Tiene su encanto. Y las señoras, cuando he ido con Ricardo a ese muelle y yo he querido comprarme unos trambollos para hacer un chupín de trambollos, y entonces la señora dice, pero ¿cómo le vas a dar eso a ese joven? No, no le va a hacer bien, no seas mala, Susanita. Pero le encantó, me imagino. Le encantó. Pero la cosa es que no puedes comerte las cabezas del pescado. Claro. Felizmente, como a él no le gusta mucho, se comió el cuerpo. Pero las cabezas del chupín, del trambollo, te hacen alucinar. Te hacen alucinar. Susana, ¿y cuando eras pequeña, alucinabas en lo que te has convertido? Uy. Yo soñaba con un lugar así y me acuerdo un espacio así. Me acuerdo que en aquella época las funciones no eran en el teatro. Yo creo que he ido al teatro ya grande, pero las funciones eran en las radios. Me acuerdo que una radio que había en aquella época, había un concurso de canto y mi hermanita se inscribió en el concurso y muerta de susto fue, y nosotros en el público ahí con mi hermano y mi mamá y la aplaudíamos con todo para que ella se sintiera bien y había un pianista que la acompañó y ella cantó un bolero muy bonito, cantó. Pero no la premiaron ni nada, pero yo cuando vi ese escenario dije, ahí quiero estar yo. Y mira cómo que ha sido el destino. Da la vuelta a la vida y termino yo en un escenario, en varios escenarios. Escenarios del mundo y con tantos premios y reconocimientos. Y el escenario es mi vida, es mi vida. Acabo de recuperar mi salud. Gracias a una operación que me hicieron en las manos mágicas de nuestros cirujanos en el Hospital Rebagliati, y entonces tuve que ir a una gira, o sea, terminé de recuperarme más o menos y me fui a la gira, porque era imposible postergarla. Era imposible decir a la gente, no puedo ir a la gira. El show debe continuar. Eso se había pactado 2 años antes. Entonces no puedes claro. hacer una cosa así. Entonces fui y mi compañero me dijo, tenemos la fuerza para estar juntos, y él me cuidó, me ayudó, fue enfermero, fue todo. Y la escena, increíblemente,
el escenario fue el lugar donde yo me recuperé. Fue la mejor terapia. La música me dio vida, la música es vida. Es verdad. Y tu música nos da la vida, sobre todo. ¿Es cierto que tu mamá fue la que descubrió tu talento? Sí, ella me escuchaba cantar y me veía danzar y me enseñó a bailar todo lo que sé, tonderos, marineras, festejos, todo. Entonces, mi madre estaba siempre muy orgullosa de mí y cuando venían sus amigas me hacía bailar, me hacía cantar. Y ella descubre y dice, ay, qué pena que se haya muerto Felipe Pingle, porque te haría canciones muy lindas para que tú cantes. Ella era amiga de Felipe Pingle, lo conoció, era su vecino. Él venía y estrenaba sus canciones. Mira, Carmencita, le decía, he compuesto esto. Y tocaba su guitarra en la casa de mi mamá. Entonces, yo estoy ligada a la música desde muy pequeña. Mi madre me cuenta que mi padre llegaba de trabajar, agarraba su guitarra, era cantor, agarraba su guitarra y cantaba, y iba cambiando los ritmos y yo estaba muy pequeña, pero agarraba el compás y bailaba el compás y pedía un pañuelo si es que había un tondero o una marinera. Entonces, mi vida es música desde que nací. Y desde pequeña has tenido muchas influencias. ¿Conociste al pianista cubano conocido, bueno, como Bola de Nieve? Bola de Nieve, claro. Mi madre trabajaba como cocinera en la casa del embajador de Cuba y Bola de Nieve se aloja en la casa del embajador, lo alojan ahí, había un piano y entonces mi madre escuchaba a Bola de Nieve en esa casa, Y ella me mostró muchas, me lo enseñó como artista, ¿no? No habían grabaciones, pero a través de la radio, y ella me contó esta historia, entonces yo guardé esto y después, muchos años después, preparé un programa y tengo un disco que está en vías de salida, que es un homenaje a Bola de Nieve. Qué maravilla. Ignacio Villa. Estuve en Cuba, estuve en su casa, estuve con su hermana y pude ver su piano, su historia, su casa, sus cosas. Entonces, hay una pasión por ese lado, ¿no? Qué hermoso de verdad. Susana, tenemos que hacer una primera pausa en el programa. Creo que vamos a recobrar un poquito el aliento porque todavía tenemos mucho por conversar con Susana. Vamos a conocer también, ¿no?, cómo fue su internacionalización y bueno, todos los discos que ha sacado, su compromiso además con nuestro país. Regresamos con eso y mucho más aquí en Plano Detalle. Como una estatua de alas que se dispersan por la ciudad. Y el mediodía canta campana de agua, campana de agua de oro que nos prohíbe la soledad. Y la noche levanta su copa, la adoré con loca ensoñación. Así fueron las horas, inspirándome en tu imagen. He vivido obsesionada al calor de tu mirada. Hoy que ya no me guían ni me brindan sus amores, el vivir es un martirio. Hastiada me siento en esta lid de amor. Hoy en Plano Detalle conversamos con la gran Susana Baca. Estamos conversando un poco sobre sus inicios en la música, que también, Susana, hubo momentos amargos, sobre todo cuando eras pequeña, adolescente. Claro,
momentos amargos como que no te seleccionen en tu colegio para un grupo de danza, ¿no? Vino una profesora de ballet y escogió a varias niñas y no me escogió a mí. Eso fue tremendo porque yo me sentía la bailarina, además era como la artista del salón. Y bueno, fue decepcionante. Y así pasaron las cosas. Yo después, cuando ya más grande, que me daba cuenta de las cosas, y también mi madre, ¿no? que me dijo, están en un error, no te han elegido, es un error. No te preocupes, ellos están errados. ¿Te costó asimilar ese momento? Sí, por supuesto, por supuesto. Me moría de la envidia cuando las niñas salían para hacer su clase de danza y yo decía, pero yo tendría que estar ahí. Pero bueno, así fue. Y de hecho, estudiaste en la universidad para ser maestra, educación, y cuando estabas en la universidad, más conocida como La Cantuta, Enrique Guzmán y Valle, hiciste muchos amigos que eran, digamos, los intelectuales de la época. Claro, no amigos, eran mis maestros. En La Cantuta teníamos la suerte de tener el profesor Reynoso, ¿no? Reynoso, el escritor, era nuestro profesor. Teníamos a Alejandro Romualdo, también profesor, Juan Gonzalo Rose, profesor en La Cantuta, y también teníamos que en el verano del Perú venían hacia La Cantuta a dar conferencias y todo, Julio Ramón Ribeiro y Manuel Escorzo. Imagínate tú. Y entonces teníamos esas presencias allí y ellos venían pues huyendo del invierno europeo donde vivían. Tenía compañeros de la Amazonía, porque La Cantuta reunía, iban de colegios en colegios del interior del país buscando a los mejores alumnos, invitarlos y darles beca en La Cantuta. Entonces venían los mejores alumnos de los lugares y esos compañeros me hicieron conocer el Perú, conocer su tierra, hablaban de su tierra, hablaban de sus costumbres, de su música, y así fue. Fui aprendiendo sobre el Perú. Y después me iba a visitar. Porque viajabas también. Claro, viajaba, acompañaba a mis compañeras de estudio a la cosecha del choclo en Jauja, por ejemplo. Entonces tenía esa posibilidad y fui aprendiendo y bebiendo lo que es mi país. Y ese, digamos, sería como el detonante para convertirte en una investigadora de las raíces afroperuanas. Sí, también. De saber, por ejemplo, yo descubro la música andina en Ayacucho, en Huancavelica, en Apurímac, en Cusco. Reconozco toda esa región, toda la música de esa región, las estudiantinas, la música huanca, ¿no? Que me parecía de una fortaleza, de una fuerza así maravillosa. Y eso me hace pensar, ya, estos son mis orígenes también, pero yo soy de este color, ¿cómo es la gente? La mayoría de los afroperuanos viven en la costa del Perú. Entonces empecé a viajar, a conocer, me acuerdo la primera impresión en Chincha, ¿no? Cuando vi los festivales, el Festival de Cañete que organizó Nicomé de Santa Cruz. Entonces tú dices, este es mi país, aquí yo pertenezco, esto es lo mío. Algo que siempre te ha acompañado es la poesía.
Sí, sí, y eso fue en la cantuta, al tener estos maestros que eran poetas. Entonces leíamos poesía, buscaba yo los libros de poesía y entonces me fui encontrando con la poesía, me he ido a congresos de poesía en Jauja, por ejemplo, a las orillas de la laguna de Paca. Entonces, qué hermoso lugar. Allí comprender, ¿no? Comprender la poesía, sentirla y después cantarla. ¿Has cantado poemas de César Vallejo? Sí, he cantado poemas de César Vallejo, de Mario Florián, de Antonio Cisneros, de muchos poetas. Y también tuviste una relación muy cercana con Chabuca Granda. También, sí. Ese fue un momento muy hermoso de mi vida. Conozco a Chabuca Granda gracias a una amiga, maestra de la Universidad de San Marcos, una lingüista, Dora Bazán. Dorita Bazán me llama un día donde yo vivía y me dice: Susanita, voy a visitar esta tarde a Chabuca Granda. ¿Quieres venir? ¡Oh! Yo dije, aquí me quedo sentada hasta que llegue la hora y vengan por mí. Y ahí, mientras que yo la miraba y la escuchaba, y en un momento de la noche le digo: voy a cantar una canción tuya. Y la canté a capela. Y de ahí fuimos amigas para siempre. Y es verdad que ella decía: Susana puede venir cuando quiera a mi casa. Va a estar aquí escuchando música, va a usar los discos, va a usar, y también viene a leer, porque ella tenía una biblioteca maravillosa y yo no tenía libros en mi casa. Entonces, eso fue. Ella muy generosa me dejó eso. Me dejó eso. Entonces yo iba a la casa de Chabuca, podía agarrar un libro, avanzar, leerlo y volver a la mañana siguiente. Eso sí, no me podía llevar prestado nada. Y algo además que se valora mucho es no solamente el aprendizaje, sino el mantener esa identidad local. Claro, claro. Saber, ese es tu tesoro. El tesoro nuestro es esta cultura tan diversa, tan llena de lenguas diferentes, de maneras diferentes, de música diferente. Esa es nuestra riqueza. Esa diversidad es nuestra riqueza. Por donde la miremos. Hay alguna gente que no entiende esto, y margina, y segrega, y separa, cuando el Perú es eso, todas las sangres, todas las expresiones, todas las formas de comprender este país. Y como dices, a veces parece que en el extranjero se valora más. Tú ya te habías hecho un camino aquí en el Perú, pero surge la internacionalización de la mano de una persona que menos te imaginabas, David Byrne, Claro. vocalista de Talking Heads. Imagínate. Tú sabes que cuando me entero de esto y les cuento a los hijos de mis amigos, ¿no?, que ellos estaban en el rock y toda esta cosa, entonces ellos sí conocían perfectamente a David Byrne. Y me dijeron: no, de verdad, ¿te ha buscado? Sí, me ha llamado, dice que y que quiere mi música para su disco y no sé qué. Entonces ellos tenían la boca abierta de este tamaño y me enseñan música de él. Tenían grabaciones, tenían cassette, piratas, qué sé yo, pero los chicos me enseñaron: este es él. ¿Y qué te pareció su música? Y me pareció así, su música extraña, pero
muy expresiva, muy... Y su voz me hacía recordar a los músicos del rhythm and blues, de esos más... o sea, el David me parecía más para el lado de los negros norteamericanos, los músicos, cantantes norteamericanos. ¿Y cómo fue ese encuentro, ese primer encuentro? Ese primer encuentro fue muy bonito. Él vino al Perú, nos visitó y una noche quedamos en que él nos invitaba a un restaurante a comer y que escogiéramos nosotros el restaurante. Entonces, cuando estamos pensando yo y Ricardo, ¿qué hacemos? ¿Dónde lo llevamos? ¿Qué restaurante? Ay, no, yo les pregunté, oye, mejor comemos en nuestra casa, mejor comen en nuestra casa. ¿Son vegetarianos? Entonces me dijeron, no comemos de todo. Ah, ya. Entonces les preparé una comida muy rica, un pastel de choclo que aprendí de la mamá de Ricardo. ¡Qué rico! Y encantados, me imagino. Y unas alitas así medio chinas con combinaciones de salsas y qué sé yo. Y les encantó mi comida. Y se sintieron muy halagados porque me dijeron, el amigo que nos sirvió de traductor, nos decía, los gringos no te invitan a su casa. O sea, que lo hayas invitado a tu casa es para ellos una deferencia especial. Entonces, yo no sabía. Porque es algo muy nuestro, ¿no? Muy nuestro, venga a mi casa a comer. Venga a mi casa. Eso es muy normal para nosotros, ¿no? Así es, Susana, qué lindas anécdotas. Después de la pausa vamos a hablar sobre tus discos y todas las presentaciones que ha tenido Susana en diferentes países del mundo, algunos de ellos de habla no hispana. Vamos al corte y regresamos con mucho más. Para alivio maliviosa, para alivio maliviosa, para alivio maliviosa, para alivio maliviosa. Siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Susana Baca está el día de hoy aquí en Plano Detalles y de hecho el tema María Landó fue uno de las canciones que estuvo en este disco, ¿no? Que hizo David Byrne. Poema de César Calvo y música que le puso Chabuca Granda, una parte, y que yo terminé después, ¿no? Cuando César Calvo me da una grabación donde él está cantando, porque él cantaba. Entonces yo la prendo, le hago unos cambios y fue una canción que yo interpretaba, por ejemplo, en esa época se hacía un gran festival el 8 de marzo o el 7 de marzo o cerca del 8 de marzo de todas las agrupaciones de mujeres, las agrupaciones feministas en el Campo de Marte. Tú no habías nacido. Entonces, habían estos festivales con todo, ¿no? Y siempre yo cantaba ahí. Entonces, en ese festival estrené ese año María Landó. Y después llevé esta canción a invitaciones que me hacían, por ejemplo, la agrupación de comedores populares, las mujeres del Cono Norte. Entonces llevaba yo esta canción, siempre la cantaba y las señoras sentían que era su himno.
bailaban con María Landó, bailaban. Entonces, esta canción llega a los oídos de David Brown gracias a Bernardo Palombo. Él dirige un lugar que se llama el Taller Latinoamericano de Cultura, algo así, en Nueva York. Y entonces buscan un lugar donde pueda, David Byrne tenía una gira por Latinoamérica y quería retomar el español para poder hablar, decir algo en español, ¿no? Claro. Entonces, porque en el colegio él contaba que le enseñaron español. Entonces, ven que dan clases de español en el taller latinoamericano. Entonces lo llaman a Bernardo y le dicen que venga a darle clases a David Byrne. Bernardo había pasado por el Perú y graba me ve cantar en Hacho para el Cicla del año no sé cuántos, no me acuerdo. Entonces, me ve cantar ahí y me dice, ¿podemos hacerte una entrevista? Y lo citamos en nuestra casa, en Miraflores, y él viene con una cámara, me toma cantando, María Landó, y no tiene mejor idea cuando le piden las clases para el español, las clases de español para David Byrne. Le hicieron escuchar María Landó. Él dice, nada mejor que una música para un músico. Y entonces él se queda asombrado de este ritmo, el ritmo del Landó, ¿no? Con ese, y le parece extraño, y le parece bonito, y entonces empieza a buscarme y me encuentra y viene a mi casa y bueno, tuvimos hasta ahora tenemos una amistad. Yo he ido a presentar con Ricardo el libro que hicimos, El amargo camino de la caña dulce, y él estuvo presente en nuestra presentación ahí en el Instituto Cervantes de Nueva York. Y Susana, has cantado, como decía, en tantos países, en algunos de habla no hispana, has cantado en Eslovenia. ¿Cómo fue ese recibimiento? Ay, qué cosa más linda. Hay lugares en el mundo que sienten la música, que sienten el ritmo. Eslovenia es un lugar de músicos. El público se pone de pie, se pone a bailar, sienten la música en todo el cuerpo. No es un público que espera sentadito y aplaude. Y uno pensaría que sí. No, son unos locos. Les encanta la música, les encanta. Y cuando me dicen que voy a ir a Eslovenia, yo feliz de la vida. Como Irlanda también, ¿no? Irlanda, por ejemplo, llevar el Panalivio Sancudito, que es una música con violín que se toca en el sur para la Navidad, son los cantos de Navidad. Canto eso y el teatro se viene arriba. Empiezan a saltar esos irlandeses. ¿Qué les pasa? Entonces, para ellos, esa música es música de origen celta. Y sienten eso y ellos bailan. Claro. No nos querían dejar bajar del escenario, querían otro. Repetíamos, hacíamos, ¿cómo le llaman? Cuando termina el concierto, claro, y te piden otra. Es verdad, sí. Y no había cuándo acabar. El encore, como dicen los franceses. Entonces, y algo así también te pasó en Argentina. En Argentina tienes muy buena relación en Argentina, con Buenos Aires. Tengo mucha gente, muchos jóvenes, me siguen un montón de gente. También tuvimos en la gira del año pasado teatros llenos. Y hemos recorrido Argentina en un bus
como los rockeros, así, bus cama. Y ahí teníamos nuestras literas, nuestras camas, y viajábamos, parábamos en tal ciudad, alquilaban un hotel y nos íbamos a dar el concierto y después en el bus nos metíamos hasta la siguiente ciudad. Hemos trabajado, hemos recorrido Argentina a pie, casi a pie. ¿Te imaginabas Después, ese recibimiento? no me imaginaba yo, y el recibimiento en el Uruguay, en un teatro hermosísimo, hermosísimo. En un teatro principal, no recuerdo el nombre, pero es el teatro principal el más famoso, lleno de gente, escuchando mis canciones, sintiendo mi música. Qué maravilla. Susana, ¿y cómo fue ese momento de recibir tu primer Grammy? En el 2002. Eso Además, que era un premio a un disco que lo había sacado 14 años antes. Lo había grabado 14 años antes, lo habíamos sacado, no tuvo ningún éxito y de pronto Vanguardista había sido. El Grammy, de pronto el Grammy. ¿Qué? Y así fue, pues, así fue. Qué bonito, ¿no? Qué bonita sensación de ganar el primer Grammy para el Perú, ¿no? Y después ganarme otro más, ¿no? Claro, y luego un tercero. Y después un tercero con a capela. Ese fue un disco que grabaste en casa, solo con tu voz. En la pandemia, En pandemia. solo mi voz. Tanta era mi angustia, que me daba vueltas en la casa, no sabía qué hacer realmente. Y Ricardo me dice, Susanita, pero canta a capela, como yo te conocí. Y yo te grabo, me dijo. Y con un micrófono y los videos grabados con nuestros teléfonos. Así, y de repente ese disco se gana un Grammy. Fue hermosísimo, fue hermosísimo. Allí ha habido gente que me ha dicho, Susana, yo estaba solo en mi casa, una copa de vino y tú cantando a capela. Esa ha sido mi vida en la pandemia, me decían. Mi gran compañía. Y también has sacado 2 libros. Uno ya nos has comentado, ¿no? Así, Memorias, que todavía falta el segundo tomo. El segundo tomo es precisamente sobre esa tu pregunta de internacionalización. Porque, ¿cómo es que llego a los escenarios del mundo? ¿Cómo llego? Llego primero haciendo cosas en una radio, en otra radio, van conociéndome, van escuchándome, y al cabo de los años, con esta gira última que he hecho por 28 conciertos en ciudades tan increíbles como Hamburgo, como el teatro de la Elbphilharmonie, así se llama, porque está cerca al río Elba, ¿no? de Hamburgo. Y entonces este teatro de 2.100 personas, lleno de gente, con solo mi nombre. Susana Baca en concierto, Palabras Urgentes. Entonces la gente viene al teatro. Entonces lograr eso es que haces un trabajo profesional que yo siento que llegamos a la excelencia, que la gente escucha esto y quiere volver a escuchar y quiere volver a ver a Susana Baca en el escenario. Y de hecho, con esta pregunta nos vamos a la pausa, tu respuesta tras el corte. En algún momento he visto que hiciste un comentario de que te gustaría cantar más en el Perú, pero que quizás no encuentras las garantías como en otros países. ¿Eso ha cambiado? ¿Sigues pensando lo mismo? Después de la pausa me lo vas a contar.
Vamos al corte y regresamos con más aquí en Plano Detalle. Negra, Negra que te quiero, rosa, negra presuntuosa, mira, que me estoy muriendo. dame, Vida de tu boca, bota, que me está pisando los talones de la libertad. Crezca, vas a estar aquí, aunque yo me oculte tras la montaña y encuentro un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Yo te llevo dentro hasta la raíz y por más que crezca. Y estamos de vuelta en Plano Detalle conversando con Susana Baca, quien muy pronto se va a presentar precisamente en este teatro, el Teatro Principal Manuel Asensio Segura. Susana, dejaba la pregunta en el aire, que siempre decías, me gustaría cantar más en el Perú. Sí, claro, me encantaría ir por las ciudades como lo hice antes cuando recién empezaba. Cuando me gané el primer Grammy, sí, por ejemplo, canté frente al Amazonas, en Iquitos, gracias a un amigo pintor que organizó este concierto mío. Pero yo quisiera volver a esos escenarios, volver a estar en las ciudades, en las ciudades de mi país, ¿no? Ujú. Pero algo que sí te permitió recorrer todo el Perú, pero quizás con otra mirada, fue cuando fuiste ministra de Cultura. Claro, claro. Ahí caminé duro por el país, pero era un retomar, porque yo de joven he hecho el Perú casi a pie, o sea, sé los rincones. He sido maestra en la sierra, maestra unidocente en la sierra. Entonces, este Perú lo conozco como conozco mis pasos en todos lados, pero me gustaría volver en esta época a cantar por el Perú. Y en esa época que si eras ministra, ¿qué experiencia sacas? Bueno, muy buena experiencia y cosas muy desoladas y tristes, ¿no? Como por ejemplo el presupuesto que le dedica, el presupuesto de la República que le dedica a la cultura. Es un presupuesto así, miserable, ¿no? Y que yo tenía vergüenza cuando hablaban los otros ministros de cultura de las Américas, hablaban de sus presupuestos. Ellos tenían un presupuesto que valía la pena y que era importantísimo, entendían en esos países que era importantísimo invertir en cultura. Sobre todo porque talento hay y de sobra en el Perú. Claro, y lugares hermosos, y danzas maravillosas, y actores maravillosos, y hay de todo tenemos, de todo, y buenos, y lo mejor. Eso es, Susana, comenzamos esta entrevista hablando un poco sobre lo que significaba el escenario para ti, y me decías que siempre había ahí un sentimiento de temor antes de comenzar. Y estás ya, bueno, muy próximo, se va a llevar a cabo un nuevo concierto tuyo, precisamente en este escenario. En este escenario. ¿Cómo ha sido todo este proceso de trabajo? Mira, el proceso del trabajo, como te digo, ha sido lograr la excelencia en tu trabajo. Y que un empresario joven apueste por los artistas peruanos,
Y entonces este empresario me invita a hacer este concierto en el Perú, en el Teatro Segura, el 22 de junio a las 8 de la noche, al cual quiero invitar a todas las personas que ven tu plano detalle y que comparten contigo, ¿no? Entonces, yo siento que es un momento hermoso, un momento inolvidable para la gente. Este concierto va a ser inolvidable. Tiene además un título potente, Palabras Urgentes. Palabras necesarias, palabras que nos llevan a reflexionar sobre lo que vivimos, sobre la corrupción que hay en nuestro país, desgraciadamente, sobre el racismo que hay en nuestro país y que necesitamos que el Perú se cure de todos esos males y renazca en una cosa de compartir, de ser comunitarios, de solidaridad y de reconciliación. En algún momento dijiste, el racismo es una enfermedad en el Perú. Es una enfermedad. Tenemos que curar al Perú de esto. Susana, de verdad que ha sido un gusto. Han dicho muchas veces también que tu voz es melodiosa, pero al mismo tiempo pasional. ¿Compartes esas definiciones? Sí, yo creo que sí, porque ¿cómo haces no apasionarte con todo lo que vives, con todo lo que tenemos, con volver a la patria? O sea, este concierto es volver a la patria. Y hablando de patria, mucha gente no sabe que en este teatro se cantó por primera vez el himno nacional. Imagínate tú, qué hermoso. Claro, somos libres. Somos libres de racismo, de corrupción y que vengan los buenos políticos. Eso, pero bueno, tú estás dejando un legado muy importante, sobre todo en este centro cultural que desde hace años vienes trabajando y que cada vez más jóvenes, ¿no? tienen un lugar, ¿no? en el que poder expresarse. Sí. Eso es bien importante, porque a veces a mí me ha pasado, tienes dudas y de repente encuentras algo muy firme, algo muy sólido y dices, no, sí, yo quiero eso, yo quiero trabajar como esta persona hasta encontrar esa solidez, esa cosa que se necesita para emprender tu vida, tu carrera, tus estudios, lo que tú anhelas. ¿Eres consciente de todo el aporte que le has dado al Perú? Yo creo que sí soy consciente de haber entregado un trabajo que sirve de ejemplo para otras vidas, ¿no? Creo que sí. ¿Y qué sueño tiene por cumplir Susana Vaca? Yo quisiera ver al Perú sano de sus heridas más grandes, como es el racismo. Pero es facilísimo, porque podríamos valorar lo que aportamos todos a nuestra nación, porque tenemos montones de peruanos talentosos, maravillosos, trabajadores, que en el mundo tienen un prestigio como trabajadores. Yo me encuentro con trabajadores peruanos en algunas partes y son gente respetada, gente bienvenida. Entonces, somos buenos, no merecemos
que nuestra patria no encuentre su camino. Y a veces creo que reducimos el aporte de la población afroperuana a la comida, Sí, pues, a la música, a los deportes. el baile y a los deportes. O sea, el aporte de la población afroperuana durante todos estos 200 años que tenemos ya como país independiente ha sido inmenso. Sí, pues. Sí, pues. Y tenemos que seguir trabajando. Seguir. Ustedes que tienen cámaras y que tienen, pueden seguir educando a la gente sobre cómo elegir. No pueden elegir a cualquiera. No podemos cometer más errores en ese sentido. Entonces, hay que aprender. Hay que aprender. Es cierto, gran mensaje Susana para ir cerrando la entrevista. Y yo tengo una curiosidad, ¿cómo te preparas antes de ingresar al escenario? ¿Tienes algún ritual, alguna cábala? Estar muy tranquila, venir muy temprano. Yo, por ejemplo, el 22 que voy a estar aquí en este escenario, voy a estar desde unas 3 horas antes, seguramente. Ya. Hacer el ensayo de sonido, que el sonido quede perfecto, que después salgas al escenario a disfrutar de la música, a disfrutar del momento que te está dando, ¿no? Ese momento mágico de relación con almas. Es tu alma unida a las almas que están aquí en el teatro. Entonces, eso yo siento que es lo bello de este encuentro, De este momento. de ese momento. Y bello ha sido este momento también para mí, Susana, al haber conversado contigo. Ya saben, el 22 de junio a las 8 de la noche, Susana Baca en el Teatro Segura. Compren ya sus entradas porque En Join Us, porque la capacidad es ilimitada. Sí, pues. Qué placer, Susana. Muchísimo gusto. Gracias. Qué lindo conocerte. Para mí ha sido todo un honor. Esto ha sido todo, amigos, en Plano Detalle. Nos vemos el día de mañana con muchísima más. Que estén bien. Chao, chao. Dime, Soro.